Paul fue un profesor que despertó en el año 3906. Allí descubrió información sobre nuestro futuro. Cuando despertó, los secretos que había descubierto se revelaron en un diario que permaneció escondido durante 50 años. Hoy tendrán acceso a ese contenido. Saludos a todos. Si están interesados en religión, alquimia, cábala, filosofía o la historia del ocultismo, asegúrense de suscribirse aquí en Camino Etéreo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que realizo en mi canal. En el año 1921, Paul Amadeus Dienach fue diagnosticado con una enfermedad conocida popularmente como enfermedad europea del sueño, pero que los médicos identificaban como encefalitis letárgica. Las personas que desarrollan esta enfermedad presentan una somnolencia incontrolable, siendo los temblores uno de los primeros signos perceptibles. Poco después, manifiestan fiebre altísima, dolores de cabeza intensos, reducción de movimientos y de la inmunidad. Con el avance de la condición, el individuo desarrolla atrofia muscular, quedando incapaz de moverse y atrapado en un ciclo vicioso de sueño. Para muchos, es como estar prisionero dentro de su propio cuerpo. Sin embargo, Paul Amadeus Dienach estaba atrapado en su cuerpo, pero no en ese año. De manera inexplicable, el profesor alemán despertó en el año 3906. Para muchos, algo así es inimaginable. Para otros, posible. No obstante, todos coincidirían en que Paul había viajado al futuro. Y lo que descubrió allí no se limitaba a los avances de nuestros esfuerzos contemporáneos, sino que revelaba los aciertos, errores y consecuencias del camino recorrido por la humanidad. Cuando finalmente despertó y regresó a su cuerpo físico, Paul trajo consigo información detallada y específica. Por primera vez, la humanidad tuvo acceso a un relato sobre eventos catastróficos que moldearían nuestro destino, pero que aún no habían ocurrido. Durante el año en que estuvo en coma, los esfuerzos de los médicos para reanimarlo fueron en vano. Pero ese periodo fue suficiente para que Paul absorbiera todo lo que consideraba necesario sobre el futuro de la humanidad. Tan pronto como despertó, con recuerdos vívidos de cada detalle, decidió registrar todo en un diario. En ese documento, Paul expresó sus opiniones y organizó cronológicamente los próximos pasos que la humanidad debería seguir, destacando los errores que debía evitar y las consecuencias que podríamos enfrentar si seguíamos el mismo camino. Uno de los primeros avisos registrados por Paul fue sobre la superpoblación global que, para el año 2030, sobrecargaría los recursos naturales del planeta. El agotamiento de recursos, según él, se convertiría en uno de los mayores desafíos de la humanidad. Hoy, en 1921, este es un tema apenas mencionado por algunos, sin grandes esfuerzos concretos por parte de las corporaciones. Pero, en sus relatos, Paul advertía que sería uno de los principales problemas de nuestra época. A pesar de la urgencia de sus descubrimientos, Paul no se apresuró a publicar el diario. Sabía que tenía un secreto peligroso en sus manos, algo que seguramente atraería la atención de poderosos interesados en silenciarlo. Por eso, confió sus anotaciones a un único alumno de confianza, Georgios Papachátsis. Durante años, el contenido del diario permaneció restringido a estos dos hombres. Hoy, sin embargo, ustedes escucharán de forma cronológica lo que el viajero del tiempo de 1921 descubrió sobre el año 3906. Más que eso, exploraremos la intrigante conexión entre la transferencia de conciencia, los viajes en el tiempo y el posible papel de la espiritualidad en este proceso. Cuando Paul retomó su vida, intentó mantenerse alejado de los reflectores. A ojos de muchos, no había nada extraordinario en que alguien saliera de un coma tras un año. Solo aquellos más cercanos notaron algo diferente. Un hombre transformado, portador de un conocimiento que nadie podría explicar. Continuó con sus labores académicas, sin demostrar gran conocimiento sobre eventos futuros. Y así permaneció durante mucho tiempo. Pero su mente lo cuestionaba constantemente sobre lo que había experimentado. Atrapado entre la extraña experiencia que vivió, pero anclado en su propia cronología, Paul luchaba por mantener su mente intacta. Para no olvidar ningún detalle, se propuso concluir un diario con sus aventuras en el futuro, escrito en griego. Puede parecer inusual, pero Paul estaba tratando de crear una capa adicional de seguridad para el manuscrito, creyendo que probablemente sería más difícil que alguien lo tradujera, lo que retrasaría el descubrimiento de lo que había escrito.
Sabía que esos secretos eran demasiado grandiosos para caer en manos equivocadas, así que hizo lo necesario para asegurarse de que solo él tuviera acceso al contenido. Pero, lamentablemente, sus deseos no se cumplieron. No estaríamos aquí hoy si ese plan hubiera funcionado. Detrás de la fachada de un hombre común que regresaba al mundo de los vivos, había una mente dividida entre dos realidades distintas. Por un lado, Paul Amadeus Dienach, el profesor alemán. Por otro, Andreas Northam, el físico del futuro, habitante del distante año 3906. Pasemos a los hechos. Sin rodeos, la información que él trajo de ese lugar es profundamente significativa. Y si tiene algún valor para ustedes, espero que no la vean solo como una obra de ficción. Como mínimo, debería despertar curiosidad sobre qué llevó a un hombre del pasado a documentar tan meticulosamente un futuro que nunca podría comprobar. Al crear un documento detallado sobre lo que creía que era el destino de la humanidad, Paul también creó algo aterrador. Una prueba que podría usarse en su contra su credibilidad y legado. De alguna manera, él sabía que estaba escribiendo para la posteridad. Y si estás leyendo o escuchando este relato en el año 3906, tal vez sea tu primer contacto con una información que desconocías. Que alguien en el pasado, parte de tu propia humanidad, logró establecer contacto con el futuro. Si esto, en algún momento de nuestra historia, ayuda a corregir nuestros errores o a alterar el futuro de manera tan dramática que deje de ser el mismo que Paul visitó, entonces tal vez este viaje haya valido la pena. Recuerden, Paul era un hombre del año 1921. Para él, la idea de futuro comenzaba en el año 2000, y fue a partir de ahí que estructuró su cronología de los eventos que llevarían a la humanidad al colapso. Según Paul, entre el inicio del año 2000 y el año 2300, la humanidad se desarrollaría a un ritmo tan acelerado que el planeta Tierra no podría sostener el impacto causado por los incendios, el consumo desmedido de recursos naturales y el agotamiento de la vitalidad del suelo y los ecosistemas. Estamos en el año 2024 y aunque el año 2300 parezca distante, ya estamos presenciando grandes efectos climáticos. Tal vez la principal advertencia traída por el profesor se esté concretando. Cabe recordar que, a inicios del siglo XX, donde Paul nació y vivió buena parte de su vida, las discusiones sobre cambios climáticos y supervivencia ambiental eran casi inexistentes. El poco conocimiento disponible sobre el impacto humano en el medio ambiente se trataba de forma dispersa y, muchas veces, era ignorado. La preocupación por el medio ambiente es una idea relativamente moderna, y en la época de Paul, solo unos pocos visionarios se atrevían a abordar la relación entre la humanidad y el colapso ambiental. Aún así, sus estudios eran rudimentarios y frecuentemente tratados como especulaciones. Paul, sin embargo, no necesitaba ser un científico para darse cuenta de que la velocidad con la que la humanidad se expandió por la Tierra y la intensidad con la que nos volvimos consumistas llevarían a un colapso social. No obstante, fue más allá, afirmando que no solo colapsaría la sociedad, sino también el equilibrio de la naturaleza. Como un profundo estudioso de la cultura griega y dedicado a entender las bases de una civilización, Paul veía con claridad la paradoja de la humanidad. Éramos una sociedad que en el pasado valoraba lo intelectual, pero que ahora parecía rechazar el conocimiento, ignorando la ciencia que podría evitar nuestros propios actos depredadores. Para él, el mayor desafío de la humanidad era liberarse de este comportamiento autodestructivo. En sus relatos, Paul destacó algo que parece profético. Las energías gravitacionales de la Tierra y la energía solar se convertirían en los mayores triunfos de la ciencia moderna. Reveló que, en el futuro, sería posible extraer energía de forma limpia y sostenible del Sol, lo que revolucionaría la forma en que la humanidad satisfaría sus necesidades. Además, Paul trajo una idea intrigante que muchos considerarían mística: la posibilidad de que la ciencia sea el puente final hacia lo espiritual. Según él, la ciencia del año 3906 no solo desentrañaría los misterios físicos del universo, sino que también abriría portales hacia un nuevo plano espiritual. Relataba que, a través de mecanismos avanzados creados por científicos, era posible observar una coexistencia constante entre el mundo físico y el espiritual. Esa conexión, que hoy todavía se trata con escepticismo, sería tan natural en el futuro como la luz eléctrica lo es para nosotros ahora. No todo, sin embargo, era un presagio de colapso. Paul describió que, hasta el año 2300,
la humanidad alcanzaría un nivel de autosuficiencia económica sin precedentes. La distribución de recursos se volvería igualitaria y el concepto de trabajo como lo conocemos hoy sería transformado radicalmente. Las grandes corporaciones desaparecerían y el dinero sería distribuido de forma accesible para todos. Nadie más necesitaría trabajar largas horas para sobrevivir. Este sistema permitiría que los seres humanos tuvieran más tiempo para explorar su espiritualidad, sus potencialidades y buscar el verdadero progreso, libres de las cadenas de modelos económicos y laborales obsoletos. Paul predijo que, para el final del año 2030, la humanidad daría los primeros pasos significativos para frenar la superpoblación y reconciliarse con la naturaleza. Todas las formas de combustibles fósiles serían reemplazadas por fuentes de energía sostenibles, iniciando una nueva era de armonía ambiental. Esta transformación no sería solo tecnológica, sino también social, marcando el inicio de un cambio cultural profundo en cómo nos relacionamos con el planeta y los recursos que nos ofrece. El relato de Paul es una advertencia, pero también una visión de esperanza. Nos invita a reflexionar sobre el papel de la humanidad en la preservación del planeta y en la búsqueda de un equilibrio entre el progreso y la sostenibilidad. Si estamos dispuestos a escuchar sus palabras, tal vez aún podamos moldear el futuro de una manera que honre las lecciones del pasado y las posibilidades del mañana. Esa sociedad futura descrita por Paul no solo supera los desafíos que enfrentamos hoy, sino que también trasciende las limitaciones que consideramos intransponibles. Las personas viven más tiempo, y enfermedades que antes diezmaron poblaciones o causaron sufrimiento interminable son cosas del pasado. Los dolores que hoy se perpetúan, ya sean físicos, sociales o psicológicos, se resolvieron con avances tanto tecnológicos como sociales. Esa humanidad futura, en cierto modo, parece haber encontrado un equilibrio que nuestra sociedad apenas puede imaginar. El concepto de sociedad, en esa época, evolucionó hacia algo más cercano a un organismo vivo, donde cada individuo era parte de un mecanismo de actualización colectiva. El enfoque estaba en la colaboración y la armonía, tanto entre los humanos como con el medio ambiente. Para finales del año 2300, la preservación de la naturaleza y la conservación de los ecosistemas naturales eran prioridades incuestionables. Paul describió que, en ese futuro, los animales ya no serían vistos como recursos o bienes de consumo. El consumo de carne se abandonó por completo, y la humanidad adoptó una dieta totalmente vegetariana, reflejando una comprensión más profunda sobre el valor de la vida y la coexistencia. Incluso con tantos avances, la exploración espacial aún se manejaba con cautela. Aunque hoy vemos cohetes logrando hazañas que hace una década habrían sido inimaginables, Paul reveló que Marte solo sería colonizado en el año 2204. Esto, curiosamente, se alinea con los plazos que las principales agencias espaciales públicas y privadas consideran viables. Sin embargo, él trajo una advertencia. A pesar del entusiasmo, un desastre natural de proporciones catastróficas ocurriría en Marte en el año 2265. Este evento llevaría a la evacuación completa de la colonia marciana, que jamás sería reocupada. Paul detalló que el desastre sería tan devastador que ninguna expedición futura sería considerada segura. Por mucho que algunos duden de un relato como este, hay un punto que no puede ignorarse. Si hubiera un grano de verdad en la advertencia de Paul, vidas podrían salvarse mucho antes de que ocurriera cualquier tragedia. Esta es, por sí misma, una posibilidad sorprendente. Aún así, como él mismo predijo, nadie dejará de explorar Marte solo con base en una advertencia. El deseo humano de ir más allá, de explorar lo desconocido, es simplemente imbatible. Si seguimos la línea de tiempo que Paul trazó, en el año 2265 estaremos en una posición crítica. ¿Será Marte aún un proyecto activo? ¿O la humanidad ya habrá aprendido de los errores del pasado? ¿Habremos mitigado las acciones destructivas contra la naturaleza y aprendido a vivir en equilibrio? En el futuro descrito por Paul, las personas ya no trabajan compulsivamente para sobrevivir, sino que se dedican a lo que aman, a lo que realmente importa. Ese equilibrio permitió que la humanidad alcanzara un nivel de evolución en el que lo espiritual finalmente pudo integrarse de forma continua a la vida cotidiana. Sin embargo, incluso en medio de tantos logros, Paul relató un evento devastador que sacudiría a la humanidad: una gran guerra mundial que estallaría entre los años 2300 y 2400.
Más específicamente mencionó el año 2309 como el punto de inicio de este conflicto. La guerra sería tan avasalladora que ninguna frontera o barrera podría contener sus impactos. Afectaría a todas las naciones de manera igualitaria, y la cantidad de vidas perdidas sería inimaginable. Durante décadas, la humanidad permanecería dividida y devastada. En un escenario de tal destrucción, las alianzas políticas y los sistemas sociales que conocemos hoy serían completamente transformados. Fue solo en el año 2396 que la humanidad comenzó a reconstruirse, bajo un nuevo liderazgo. Paul describió que, en ese momento, ya no había espacio para políticos y gobernantes que solo buscaran poder y prestigio. El liderazgo estaba compuesto por científicos, ingenieros y figuras humanitarias, elegidos directamente por todas las naciones. Estos líderes tenían un objetivo claro: crear un nuevo sistema que aprovechara lo mejor de la antigua sociedad, pero eliminara las estructuras que la llevaron a la guerra. Este nuevo sistema reformuló completamente la forma en que la humanidad veía la economía y la distribución de recursos. Ningún recurso financiero permanecía en manos de líderes o corporaciones. Todo se redistribuía, garantizando una sociedad equilibrada y sostenible. Con esto, el dinero dejó de ser un instrumento de opresión, y la humanidad comenzó a enfocarse en el desarrollo intelectual, espiritual y emocional. El relato de Paul nos enfrenta a algo fascinante: una sociedad reconstruida, dentro de una sociedad que aún no conocemos. Describe un futuro dentro de otro futuro, un ciclo de aprendizaje y renovación. Pero, al mismo tiempo, sus advertencias nos invitan a reflexionar sobre cuánto de lo que enfrentamos hoy podría evitarse si consideráramos las lecciones que él trajo de su experiencia. En el año 2400, terminaba un periodo tumultuoso que comenzó con una guerra devastadora y finalizó con un momento de pacificación, marcando la instauración de una sociedad más justa y equilibrada. Sin embargo, como la historia de la humanidad suele demostrar, la estabilidad es siempre temporal. Para el año 2600, este equilibrio sería nuevamente alterado, y un nuevo ciclo de cambios profundos se iniciaría. Aunque los liderazgos políticos, ahora compuestos por científicos y humanitarios, habían traído avances significativos, la concentración de poder en sus manos terminó creando un ambiente propicio para el surgimiento de un régimen totalitario. El ideal de igualdad comenzó a dar lugar a la centralización del control, y la sociedad, organizada en pro de una armonía colectiva, empezó a mostrar sus fisuras. Surgieron rupturas sociales y económicas, una resistencia creciente contra la autoridad centralizada, y nuevos movimientos emergieron reflejando las tensiones que nunca se habían resuelto completamente. Entre estos movimientos destacaban grupos étnicos y sociales que se rebelaron contra la estructura de poder, utilizando la piratería cibernética como arma principal. Estas facciones se infiltraron profundamente en la sociedad, exponiendo las fallas y contradicciones de un sistema que, aunque justo en teoría, había perdido el contacto con las necesidades individuales. En el año 2600, tanto el sector privado como los gobiernos, hasta entonces pilares de estabilidad, fueron drásticamente impactados. Perdieron credibilidad y, más importante aún, el poder de influencia sobre la población. Fue en este contexto de conflictos internos que una revelación monumental cambió drásticamente el curso de la humanidad: el conocimiento de la existencia de vida extraterrestre. Este descubrimiento, aunque transformador, trajo desafíos tan grandes como las oportunidades que ofrecía. En esa época, la comunicación de la humanidad ya no estaba limitada por las barreras de la física convencional. A través de lo que Paul llamó tecnologías espirituales y tecnologías extraterrestres, los humanos habían alcanzado formas de interacción que trascendían las limitaciones del espacio y del tiempo. Los descubrimientos proporcionados por el contacto con civilizaciones fuera de la Tierra relegaron a la humanidad a un nuevo papel: el de exploradora robótica. Los avances tecnológicos, hasta entonces centralizados en sistemas económicos y militares, pasaron a ser dirigidos hacia el desarrollo de robots autónomos que servían tanto para la exploración como para tareas de reconstrucción social. Al mismo tiempo, el entendimiento del cosmos dejó de ser algo separado de la vida cotidiana para convertirse en parte integral de la naturaleza humana. Entre los años 2600 y 3400, la humanidad vivió un periodo de equilibrio social nunca antes alcanzado. Aunque aún enfrentaba desafíos como la superpoblación,
Los intereses colectivos finalmente parecían alinearse con la preservación de la vida y del planeta. Las crisis climáticas y el agotamiento de los recursos naturales, que en su momento amenazaron el futuro, habían sido mitigadas, dando lugar a una era de estabilidad. Sin embargo, incluso en un escenario de progreso, los antiguos hábitos humanos persistieron. La humanidad, aunque transformada, nunca abandonó completamente su tendencia a ver al otro como una extensión de sus propios intereses. La herencia financiera, los avances económicos y la supremacía tecnológica seguían sirviendo como herramientas para la prevalencia de unos sobre otros, creando pequeñas rupturas sociales que mantenían un desequilibrio sutil. Era un contraste constante. Por un lado, una sociedad más justa y equilibrada. Por otro, las semillas de desigualdades aún presentes, aunque en menor escala que en los tiempos actuales. Entre los años 3400 y 4600, la humanidad entró en un periodo que Paul describió como un renacimiento purificador. Fue en este intervalo cuando la evolución humana alcanzó su última instancia, trascendiendo completamente los límites de la materia y la espiritualidad. Durante este periodo, los seres humanos finalmente dejaron de depender de herramientas externas para moldear su realidad. A través de avances inimaginables para las mentes contemporáneas, desarrollaron la capacidad de crear y transformar el mundo directamente desde sus propios pensamientos. Paul describió este momento como la superación de la espiritualidad tradicional. Ya no era necesario buscar conexión con algo más grande. La humanidad ahora era la propia fuente de su esencia. Los humanos se convirtieron en seres que emanaban algo inseparable de la materia, creando desde su mente lo que antes parecía sobrenatural. Este poder, que trasciende cualquier concepto comprensible para nosotros hoy en día, se convirtió en la nueva realidad. Durante este periodo, los seres humanos vivieron como una especie completamente renovada. La cronología de la sociedad, que hasta entonces presentaba cada evento como un punto de inflexión distinto, dejó de ser la estructura principal para comprender la historia. Todo parecía converger en un único flujo, donde el pasado, el presente y el futuro coexistían en armonía. En este punto, la ciencia alcanza su última instancia. Deja de ser solo un instrumento para responder los porqués y se convierte en la propia manifestación de la realidad, recreando y moldeando los hechos de acuerdo con los deseos e intenciones de la conciencia colectiva. Ya no existe distinción entre lo físico y lo metafísico, entre lo natural y lo construido. Todo lo que alguna vez pareció imposible, incluso en los sueños más audaces de nuestros creadores modernos, se volvió obsoleto. Las tecnologías que dominaron generaciones pasadas desaparecieron por completo, junto con los sistemas que las sostenían. La comunicación, tal como la conocemos hoy, no solo evolucionó, fue trascendida. Ya no existían internet, satélites ni ninguna forma de tecnología inalámbrica. La humanidad del futuro desarrolló la capacidad de comunicarse no solo mediante el lenguaje, sino a través de una conexión espiritual profunda, que era simultáneamente individual y colectiva. Las palabras, los gestos y los pensamientos se volvieron intrínsecamente comprensibles, permitiendo que los interlocutores se entendieran en su totalidad, como si fueran uno solo. La Tierra, una vez descrita como un globo de concreto y lava, se transformó en algo más cercano a un plano espiritual. El ser humano, al encontrar lo divino dentro de sí, dejó atrás las barreras mundanas que lo consumían. Ya no existían desigualdades, pues la noción de posesión, de conquista o incluso de ambición se desvaneció con el tiempo. Las personas ya no se definían por sus propios deseos o temores. En su lugar, comenzaron a verse como parte de un todo integrado, protegiendo el mundo al comprender que no solo eran habitantes de él, sino una extensión de su esencia. En ese mundo no existía el trabajo en el sentido que conocemos. No había barreras para la conciencia, ni límites para lo que podía lograrse. El concepto de necesidad material fue superado, al igual que los conflictos que emergían de su búsqueda constante. La humanidad vivió no solo en paz, sino en profunda armonía con lo que antes consideraba inalcanzable. Los relatos de Paul Amadeus Dienach, sin embargo, solo salieron a la luz muchos años después de su muerte. Su alumno, Georgios Papachátsis, cumplió su promesa de preservar y traducir el diario, que inicialmente estaba escrito en griego. Durante décadas, las anotaciones permanecieron como una reliquia misteriosa, hasta que finalmente fueron interpretadas y divulgadas, revelando las visiones de un hombre que parecía haber vivido más allá de su tiempo.
Paul no solo narró los acontecimientos de un futuro distante, sino que dejó claro que sus registros también eran un mensaje de esperanza. Creía que, a pesar de las guerras, los desastres climáticos y la fallida colonización de Marte, la humanidad sobreviviría. Más que eso, dejaría un legado superior. Sus palabras no eran solo advertencias sobre qué evitar, sino recordatorios de que, al final, la humanidad tenía el potencial de trascender sus fallos y crear algo verdaderamente extraordinario. Incluso mientras describía un futuro utópico, Paul también reconocía el impacto de las civilizaciones pasadas en ese mundo lejano. Enfatizaba que los valores y conocimientos de las antiguas sociedades, como los sumerios que moldearon las bases de la humanidad, eran fundamentales para alcanzar el equilibrio espiritual y tecnológico del año 3400. Sin ese legado, el progreso tal vez no habría sido posible. Paul también era consciente de que, para quienes leían o escuchaban sus relatos, gran parte del futuro descrito parecía inalcanzable. Ninguno de nosotros estará vivo cuando las realidades del año 3400 se manifiesten, así como ninguno de nosotros estará aquí en el año 2200 para presenciar los primeros pasos de la colonización espacial. Este era un hecho ineludible, pero no disminuía el peso de su mensaje. Para Paul, regresar al año 1920, a su propia cronología original, fue un ejercicio de aceptación. Sabía que muchas de sus revelaciones no podrían ser verificadas en su tiempo y que su público inmediato difícilmente comprendería la magnitud de lo que relataba. Aún así, dejó sus registros como un legado, confiando en que, en algún momento, serían entendidos y utilizados como un mapa para guiar a la humanidad en su camino. Esta narrativa muestra cómo la humanidad está constantemente avanzando, preservando fragmentos de historias y relatos para que, algún día, las generaciones futuras puedan estar más cerca de confirmar, o al menos comprender, esa información. 100 años después de los eventos descritos por Paul Amadeus Dienach, aún sería imposible especular con precisión si todo lo que relató sucederá. Hoy, sin embargo, tenemos una visión un poco más amplia. Al menos los fenómenos climáticos que anticipó están, de hecho, ocurriendo, lo que da cierto peso a sus palabras. Cuando parte de una historia se muestra verdadera, no es necesariamente una prueba de que todo en ella lo será. Sin embargo, lo que Paul reveló nos ayuda a ver el futuro como algo multifacético, lleno de posibilidades. Su visión no es un destino inevitable, sino un mapa lleno de ramificaciones que podemos interpretar y tal vez cambiar. El misterio que rodea a Paul y su viaje, sin embargo, va más allá de sus palabras. El simple hecho de que su conciencia ocupara el cuerpo de un físico en un futuro tan distante genera preguntas que nunca fueron completamente respondidas. Entre los miles de millones de personas que han existido y existirán, ¿por qué fue Paul el elegido? ¿Por qué él, un profesor de una Europa aún marcada por los vestigios de la Primera Guerra Mundial, fue transportado a una época tan diferente, habitando una mente que no era suya? Cuando Georgios Papachátsis, su único confidente, finalmente publicó el libro basado en el diario de Paul, habían pasado 50 años. Paul había fallecido en el año 1924, apenas unos años después de su regreso a su propia época. Su vida, en ese breve periodo, fue reclusa y difícil, marcada por el peso del secreto que cargaba y la percepción de que nadie en el ámbito académico tomaría en serio sus revelaciones. Papachátsis, por su parte, también enfrentó un dilema. Sabía que tenía en sus manos algo extraordinario, pero también cargaba con la petición explícita de Paul de que el diario jamás fuera publicado. El alumno mantuvo su promesa durante décadas, honrando la memoria y el deseo de su mentor. Fue solo en el año 1972, tras un largo periodo de reflexión, que decidió hacer público el relato. En ese momento, la publicación se convirtió en una especie de fenómeno literario, intrigando a estudiosos y escépticos por igual. Lo que se sabe de la historia es que Paul nunca tuvo la intención de ver su diario transformado en un libro. Creía que alterar el curso natural de los acontecimientos podría traer más perjuicios que beneficios. Para él, las tragedias, los errores y los desafíos de la humanidad eran una parte esencial de su evolución. Si el final de la historia era positivo, como él lo creía, no había razón para cambiar el camino, por doloroso que fuera. Al entregar el diario a Georgios, Paul hizo solo una única petición: que mantuviera el contenido en secreto. Esto se cumplió durante muchos años. Sin embargo, hay algo oscuro en ese momento de entrega.
Algunos relatos sugieren que Paul confió el diario al joven alumno en su lecho de muerte, ya consciente de que sus días estaban contados. En los primeros capítulos del diario, traducidos por Georgios, las anotaciones de Paul traen algo inesperado. Reflexiones personales sobre sus angustias, la pérdida de un gran amor y los dolores de una existencia que parecía estar llegando a su fin. Es solo más tarde, en un punto crucial de sus memorias, cuando menciona su ingreso al hospital, el coma y los acontecimientos inexplicables que siguieron. Paul detalla los nombres de las personas que conoció y las eras que atravesó, dejando claro que experimentó algo que iba más allá de los límites de lo que entendemos como tiempo y espacio. Sin embargo, mientras leía esas páginas, Georgios confesó no saber si estaba frente a un relato de ficción o una visión casi celestial, un paraíso o tal vez un lugar inhóspito, donde las conciencias van en los momentos finales de vida. Para Georgios, sumergirse en las páginas del diario era como explorar un universo paralelo. Estaba lidiando con un relato que mezclaba ciencia, espiritualidad y especulación. Mientras nosotros, lectores modernos, aprendemos con la narrativa cronológica de Paul sobre cómo la sociedad evolucionó, Georgios se adentraba en algo aún más profundo: el registro de un viaje dimensional. Ese viaje llevó a Paul a habitar el cuerpo de un físico, Andreas Northam, quien por razones aún desconocidas se convirtió en el receptáculo de su conciencia. Este intercambio entre mentes de épocas diferentes no era solo un evento único, sino un fenómeno que desafiaba todo lo que sabemos sobre la naturaleza del tiempo, el espacio y la existencia misma. Sigue la ampliación y continuidad de este fragmento, explorando el impacto emocional y los descubrimientos de Paul al despertar en otra era. Paul describió que, al despertar en el hospital, estaba aturdido, sintiéndose como si aún estuviera en su cronología original. Sin un espejo frente a él, no había nada que indicara que algo era diferente, excepto la incómoda sensación de que el entorno a su alrededor no era familiar. Durante los primeros días, fue invadido por sueños inquietantes y una debilidad que le impedía levantarse de la cama. Su rostro estaba cubierto con vendajes y, aunque intentaba reunir fuerzas para comprender dónde estaba, se sentía fragmentado, como si su mente estuviera desconectada de su realidad. Finalmente, al quitarse los vendajes, Paul se encontró frente a un espejo que estaba colocado frente a la cama. Fue en ese momento que notó algo que jamás podría haber imaginado. El rostro que lo miraba no era el suyo. La imagen reflejada era la de otro hombre, un completo extraño. Imaginen el choque de despertar de un coma de 10 días y descubrir que el rostro que reconociste toda tu vida, ese que sonrió en tus momentos felices y reflejó tu dolor en los momentos difíciles, simplemente ya no estaba ahí. Al principio, Paul quedó paralizado, invadido por el miedo y la confusión. Evitó volver a mirar el espejo, intentando, inútilmente, encontrar explicaciones lógicas para lo que estaba sucediendo. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué habitaba ese cuerpo? Las personas a su alrededor intentaron ayudarlo. Médicos y enfermeros hablaban con Paul, pero sus palabras sonaban como ecos distantes de un idioma que él no comprendía completamente. Notó que no estaba en un hospital común. Aunque hubiera sido transportado al año 2024, pensaba que sería capaz de notar la diferencia entre los hospitales de su época en la década de 1920 y los modernos. Pero allí todo era aún más distante, más avanzado. Las paredes tenían un brillo metálico opaco, los instrumentos no emitían ruidos mecánicos y los profesionales de la salud parecían interactuar con una calma casi inhumana, como si cada movimiento estuviera calculado y fuera demasiado eficiente. Además, la forma en que las personas se comunicaban era algo que Paul nunca había experimentado. Como hombre instruido, era fluido en alemán, sabía lo suficiente de griego y tenía algo de conocimiento de otros idiomas europeos. Pero el lenguaje allí parecía algo completamente nuevo. Guardaba semejanzas con los idiomas que él conocía, pero también tenía una fluidez que le hacía imposible comprenderlo totalmente. Era como si las palabras se moldearan en el aire, cargadas de entonaciones y significados que iban más allá del vocabulario conocido. Fue caminando por los pasillos, intentando calmar su mente sobrecargada, cuando escuchó por primera vez el nombre de Andreas Northam. No sabía quién era este hombre, pero pronto comprendió que se trataba de la identidad del físico cuyo rostro ahora habitaba. Más tarde, ese mismo día, al escuchar conversaciones fragmentadas y observar los dispositivos a su alrededor,
Paul comenzó a armar las piezas del rompecabezas. Los médicos explicaron que Andreas había sufrido un accidente gravísimo. Sin embargo, la medicina de ese tiempo ya era capaz de algo que, para Paul, era inconcebible. Al congelar el cerebro de Andreas, los médicos lograron mantenerlo funcional el tiempo suficiente para realizar una inserción tecnológica innovadora. Esa tecnología, según explicaron, había sido diseñada para preservar la conciencia de Andreas, pero ocurrió algo inesperado. En lugar de Andreas, era la mente de Paul la que ahora ocupaba ese cuerpo. Paul entonces se dio cuenta de que no solo estaba en otro cuerpo, sino en otra línea temporal, en un futuro que desafiaba cualquier lógica. No eran solo algunos años o décadas los que lo separaban de 1921. Había sido transportado a un futuro tan distante que ni siquiera sabía cómo procesar las diferencias. Intentó negar la realidad, pero los detalles a su alrededor no dejaban lugar a dudas. No estaba en un lugar que pudiera reconocer. Al comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo, su mente colapsó nuevamente. Era como si el peso de esa nueva realidad fuera insoportable. Describió que sintió su conciencia fragmentarse una vez más, como si intentara escapar de la incomprensión y la desesperación. Cuando finalmente logró estabilizarse, con la ayuda de los médicos, comenzó a asimilar el entorno que lo rodeaba y lo que había ocurrido. Aunque Paul era un hombre de 1921, su cuerpo ahora era el de un hombre moderno, un físico que había vivido en una era que ni siquiera podía imaginar. La ciencia de esa época, de alguna manera, había perfeccionado el cuerpo humano, transformándolo en algo más eficiente y resistente a las adversidades. Aún así, Paul sentía que estaba atrapado dentro de ese cuerpo. Describió una sensación de desconexión, como si una parte de él todavía estuviera postrada en 1921, luchando por despertar de un coma y regresar a su vida original. Esa lucha interna, entre aceptar lo que había ocurrido y encontrar un propósito dentro de esa nueva realidad, sería una constante en los primeros días de su experiencia en el futuro. Poco después de su llegada, Paul encontró ayuda en dos hombres que tenían cercanía con Andreas Northam, el físico cuyo cuerpo ahora habitaba. Estos hombres eran amigos de Andreas y rápidamente notaron que algo estaba mal. El hombre con quien conversaban no parecía ser el mismo que conocían. Aunque inicialmente escépticos, terminaron creyendo en el relato de Paul, quien les explicó, con detalles impresionantes, que no era Andreas sino un profesor de 1921 que, de alguna manera, había tenido su conciencia transportada al cuerpo de su amigo. Con la ayuda de estos aliados inesperados, Paul comenzó a explorar el mundo que lo rodeaba y a buscar respuestas. Ellos garantizaron que tuviera acceso a información sobre la humanidad hasta el año 3906, el límite de la memoria y el conocimiento registrado de Andreas Northam. Sin embargo, más allá de ese punto, la información era fragmentada, dispersa y difícil de interpretar. Eran ecos de un futuro aún más distante, tan incomprensibles como una visión borrosa que se tiene al despertar de un sueño. A pesar de su curiosidad, Paul enfrentaba un dilema constante: el miedo de que su conocimiento sobre ese presente, tan avanzado en comparación con su época, pudiera alterar drásticamente el futuro si regresaba a su tiempo original. Las repercusiones de sus acciones y la información que pudiera llevar consigo parecían imposibles de prever. Sus amigos futuristas, comprendiendo esa tensión, lo ayudaron lo mejor que pudieron, proporcionándole respuestas cuidadosas y limitadas, intentando equilibrar la curiosidad del profesor con la necesidad de proteger el flujo natural de los acontecimientos. Después de un año viviendo en el futuro, aprendiendo sobre tecnologías, espiritualidad y las transformaciones de la humanidad, Paul fue devuelto a su época, como si hubiera sido arrancado de una visión imposible y colocado de nuevo en una realidad que ahora le parecía abrumadoramente mundana. De regreso en 1921, Paul cayó en un estado de descreimiento personal. Aunque había acumulado una inmensa cantidad de conocimiento, sabía que nunca podría probar lo que había experimentado. La sociedad de su tiempo no estaba lista para comprender las complejidades que intentaría explicar. Su diario permaneció escondido, y decidió no esforzarse en intentar convencer a otros de su experiencia. La visión de Paul sobre el futuro era al mismo tiempo fascinante y perturbadora. Sabía que las cosas que había presenciado, como guerras catastróficas y avances espirituales, estaban más allá de la comprensión de su generación. Ese peso, combinado con la sensación de la finitud de su propia existencia,
Lo sumió en una profunda tristeza. La imposibilidad de compartir plenamente lo que sabía, junto con la soledad de ser el único portador de un conocimiento tan vasto, convirtió su vida en algo melancólico, resignado y solitario. No sabemos si Paul llegó a perder la cordura, pero su fallecimiento, pocos años después de regresar, estuvo envuelto en un aura de frustración y desamparo. Quienes lo conocieron relataron que parecía un hombre atormentado por ideales inalcanzables. En el aula continuó siendo un profesor brillante, pero fuera de ella, las aspiraciones de alguien que había vivido el futuro se transformaron en amargura. Las memorias que cargaba parecían un peso insoportable, tan difíciles de distinguir como una locura como de confirmar como una experiencia sensorial única. No tenía con quién compartir el peso de su viaje. Su soledad lo convirtió en un enigma para sus contemporáneos y en un misterio para nosotros que hoy intentamos comprender sus intenciones. Cuando Georgios Papachátsis publicó el diario de Paul, décadas después, sabía que estaba revelando algo que su mentor prefería mantener oculto. Paul creía que alterar el curso natural de la historia sería más perjudicial que beneficioso. Incluso si sus visiones eran ciertas, consideraba que las tragedias y los desafíos eran esenciales para la evolución de la humanidad. Para él, la destrucción era un catalizador necesario para la reconstrucción. Por ello surge la duda, ¿es realmente más importante el conocimiento que Paul quiso proteger que los intereses inmediatos de la humanidad en conocer la verdad? La publicación del diario trajo respuestas, pero también nuevas preguntas. ¿Hasta dónde podemos confiar en sus palabras? ¿Eran sus relatos solo el delirio de un hombre enfrentando su mortalidad o eran realmente fragmentos de un futuro que quizás nunca vivamos para ver? Hoy solo podemos especular. Tal vez en el año 2400, cuando la humanidad alcance un punto de comprensión que trascienda las limitaciones del presente, las civilizaciones futuras puedan confirmar que Paul tenía razón. O tal vez en un hospital construido enteramente de cristal en el año 3900, alguien encuentre a un físico desesperado, caminando por los pasillos y diciendo ser un profesor de 1921. Si eso ocurre, espero que alguien lo escuche. Hasta entonces, la humanidad continúa su búsqueda. Una búsqueda por la espiritualidad, por la armonía, por el triunfo sobre sus propias fallas. Aunque el camino incluya más guerras, más destrucción, parece que independientemente de quién cuente la historia o de qué época provenga, siempre estamos emergiendo del caos. La humanidad se rehace en el fuego, se reconstruye en la angustia y, al final, quizás encuentre lo divino al resolver los anhelos de su propia existencia. Espero que esta historia les traiga algún tipo de revelación, no sobre nuestro futuro distante, sino sobre lo que estamos construyendo hoy. Al final, lo que hacemos ahora define el mañana. Y eso, al menos, es un hecho incuestionable. Hasta luego.